Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es la noticia de la semana. Después de Siria, ahora el gobierno de Irak anuncia también la derrota militar del Estado Islámico. El Estado Islámico se hunde. Bien, pero ¿ahora qué va a pasar? Todos los análisis apuntan a su transformación en red terrorista transnacional y precisamente así nació como un grupo terrorista, entre otros. Para tratar de vislumbrar lo que pueda venir, no va a venir mal recordar cómo empezó todo. Laura Fernández Cañas lo preparaba en este vídeo. Vamos a verlo. Lo que hoy conocemos como Estado Islámico nació hacia 2004 como parte de la estructura de Al-Qaeda. Desde su origen se constituyó como grupo yihadista de orientación salafista suní, particularmente activo en los combates que por entonces librara la insurgencia iraquí contra el gobierno de Irak y las fuerzas de ocupación norteamericana. Prodigó los atentados contra miembros del gobierno iraquí y a partir de un cierto momento logró seducir la voluntad de personalidades relevantes de la vieja cúpula militar de Saddam Hussein. Se ha especulado mucho con la responsabilidad de Washington en el auge inicial del Estado Islámico. Parece probado que Washington, en efecto, estimuló la formación de diversos grupos yihadistas en el escenario sirio-iraquí, y ello con dos objetivos simultáneos: acentuar las luchas internas en el yihadismo y erosionar al régimen sirio de Bashar al-Assad. Fue precisamente la guerra civil siria, que estalló en el año 2011, lo que dotó al Estado Islámico de una fuerza imprevisible. Armado con un credo ferozmente salafista y bajo la adecuada dirección política y militar de viejos colaboradores de Saddam, la organización dio un salto adelante. En 2014 cortó los lazos con Al-Qaeda y proclamó el califato sobre los territorios que había conseguido ocupar entre Siria e Irak. El dinero del petróleo y la complicidad ocasional de países como Turquía y Arabia Saudí, al calor del enrevesado conflicto sirio, permitieron que el Estado Islámico se convirtiera en una potencia temible, imponiendo un salvaje régimen islamista riguroso hasta el delirio. El ISIS o Daesh, como se le conoce por sus siglas, empezó a ser visto por los salafistas de todo el mundo como el líder indiscutible de la yihad. Miles de combatientes afluyeron desde todas partes al tiempo que sus consignas terroristas se extendían a Occidente. Mientras tanto, la guerra civil siria contribuía al crecimiento del fenómeno. Las cosas empezaron a cambiar cuando Rusia decidió intervenir en socorro de su aliado Bashar al-Assad. Tanto Rusia como Irán pusieron sobre el terreno tropas para combatir al yihadismo suní en general y al Estado Islámico en particular. Después los Estados Unidos promovieron una coalición árabe, cuya punta de lanza ha sido Irak, para asfixiar así al nuevo califato. Así comenzó el rápido declive del Estado Islámico, incapaz de hacer frente a tantos enemigos a la vez. Hoy se le da ya por derrotado en tanto que califato, es decir, como potencia militar convencional. Pero todo indica que a partir de ahora se convertirá en organización terrorista. Otra guerra distinta empieza. Bueno, esto es la historia del Estado Islámico. Ahora, vamos a ver, Bruno, militarmente hablando, desde el punto de vista técnico, ¿cuándo se da a un enemigo por derrotado si no ha mediado rendición formal? Porque aquí rendición formal no ha habido. No, tampoco ha habido declaración de guerra. Tampoco ha faltado todo, ¿no? Sí. Es lo que tienen las guerras modernas, las guerras híbridas que llaman, las guerras no convencionales. Así que bueno, esto es el pan nuestro cada día en los conflictos de hoy. No hay declaración de guerra ni rendición formal, ¿no? Y el Estado Islámico jamás se va a rendir. Y hace bien. Nuestras reales ordenanzas ya dicen en su artículo 90 que el que tuviera orden de conservar su puesto a toda costa lo hará. Inquebrantable voluntad de vencer, cumplimiento de la visión con plena entrega, moral de victoria, eso todo lo tiene el... Bueno, pero son nuestras ordenanzas. Sí, ellos tienen las suyas, tienen su moral de victoria. Quiero decir, desde el punto de vista militar, puramente, ellos están haciendo lo correcto, es decir, están siendo derrotados, pero uno no se rinde a la primera de turno, ¿no? Uno intenta luchar hasta el final. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que se va a plantear es una derrota sin rendición, efectivamente, pero con lo que los latinos llamaban el develatio, que es básicamente, podemos traducirlo como aniquilación. Así es. Es decir, hay una derrota militar en la práctica, acompañada de una destrucción, desintegración de todos los órganos, las instituciones estatales, por así decirlo, del califato, con lo cual no hay nadie que se pueda rendir. Entonces, bueno, al fin de cuentas, ¿es derrota? Sí, es derrota. Y es inminente, efectivamente. Queda aún todavía una pequeña bolsa en el desierto el desierto occidental de Irak, una pequeña bolsa en el desierto, y quedan todavía unas 6 bolsas, que esas son un poco más
6 bolsas del Estado Islámico en Siria. 3 de ellas serán en los próximos días, semanas, serán aplastadas porque están también en el desierto y es muy fácil, al final, tanto los kurdos apoyados con Estados Unidos como el ejército sirio acabará con ellas. Pero hay 3 bolsas que aún van a tardar bastante porque están en las zonas urbanas del oeste del país. En este caso del oeste de Irak. De Siria. ¿El este o el oeste de Siria? El oeste de Siria. Las zonas urbanas del oeste de Siria. Las zonas urbanas del oeste. Quiere decir, toda la zona interior del país, la zona desértica, esas bolsas van a ser aplastadas, al igual que lo será la del interior del país de Irak en el desierto. Las que van a tardar bastante más van a ser las 3 bolsas que están en el oeste. ¿Por qué? Para empezar, porque no están rodeadas por el ejército sirio, al menos no en su totalidad. Hay yihadistas haciendo frontera y al final es mucho más complejo porque se apoyan entre ellos yihadistas de otro pelaje, yihadistas final de Al-Qaeda. Hay que recordar efectivamente que el Estado Islámico empieza siendo una más de las milicias yihadistas suníes, que se convierte, eso sí, en Estado, pero hay otros que son los que proceden de Al-Nusra, etcétera, que funcionan como milicias yihadistas tan suníes y tan yihadistas como el Estado Islámico. Y tienen mucho territorio político y tienen mucho territorio. Mucho territorio. Y luego hay una que es que ni el ejército sirio controla, que está entre los israelíes que ocupan los altos del Golán y unas milicias yihadistas en Siria, con lo cual el ejército sirio no tiene capacidad actualmente de entrar. Pero básicamente podemos decir efectivamente que en cuanto los sirios de Bashar al-Assad acaben con estas bolsas que quedan en el desierto, lo demás es puramente... Escucha, ¿ha bastado que metan los rusos los aviones? Bueno, que no ha sido una operación fácil, pero contemos en los meses, ¿no? Y que metan también sus aviones los americanos para que el Estado Islámico, que era, por así decir, el ejército de la pick-up y la ametralladora puesta en el Toyota, se fundiera. ¿Por qué no se ha acabado antes? Pues básicamente porque estoy más de acuerdo con la primera parte de lo que has dicho. Son más los aviones rusos que los americanos. Los aviones americanos sí que estaban bombardeando Irak desde el principio, desde 2014, más luego en 2015, luego en 2016. Han estado bombardeando, ha habido una coalición, tanto en Irak como en Siria, bombardeando al Estado Islámico. Pero sin embargo no han sido capaces. ¿Por qué? Porque al final se estaba alimentando desde la Unión Europea, Estados Unidos, es decir, el occidente euroatlántico, y por otro lado, desde actores regionales suníes que apoyaban al Estado Islámico, como Turquía, Arabia Saudí y otros, principalmente, han estado alimentando la guerra en Siria e Irak, ayudando al Estado Islámico y a otros grupos yihadistas. Ha bastado en Siria que intervenga Rusia y que los americanos, en vez de apoyar a grupos yihadistas, empiecen a apoyar a los kurdos, que no son amigos de Assad y se enfrentan, pero que son bastante más efectivos militarmente, para que la cosa cambie. Y en Irak, ¿quién es el que ha intervenido? Ha bastado que al final el ejército iraquí, que era muy deplorable, ha bastado que tras años de formarles se acabe teniendo un ejército mínimamente digno y sobre todo la intervención de Irán. Eso que te iba a decir, la Guardia Revolucionaria iraní, claro. Efectivamente, no ha sido tanto lo que hemos hecho, de hecho todas las reconquistas todas las últimas reconquistas de las zonas desérticas las están haciendo las milicias chiíes, no el ejército propiamente. Es decir, hablamos de Irán directamente y milicias chiíes, que recordemos que es el 40% de la población de Irak es chií, y esas milicias apoyadas por Irán son las que están dando el vuelco a la situación. Oye, ¿cuánta gente ha combatido en el Estado Islámico y cuántos de ellos son procedentes de otros lugares? Bueno, las cifras de combatientes en general, de cuántos luchaban con el Estado Islámico, no se saben y es probable que nunca las sepamos con exactitud. Las cifras oscilan entre 30.000 y 100.000. Imaginemos, es un salto, es una diferencia notable, ¿no? Pongamos 40.000 mínimos a 100.000 máximo. En Irak la mayoría, un 90%, eran y son iraquíes, pero en Siria solamente es un 60% de sirios. Por lo tanto, nos damos cuenta que el conflicto internacional principalmente es el de Siria, el que ha traído a tantos voluntarios extranjeros, yihadistas, lo que se llaman combatientes extranjeros. ¿Cuántos combatientes extranjeros? Pues ahí sí que tenemos cifras más exactas. 30.000 los más conservadores, 40.000 llegan a decir las cifras más altas. De los cuales procedentes de Europa unos cuantos miles. Ahora todo el mundo trata de evitar su retorno, no va a ser fácil y el temor es que lo que venga sea una ofensiva terrorista en breve plazo. Europeos entre 5.000 y 6.000, de los cuales Francia se lleva la palma con casi 2.000 de ellos, seguidos de Gran Bretaña y Alemania, pero lo importante para mí no es cuántos, sino qué porcentaje respecto a su población. Si tomamos las cifras de qué porcentaje, Bélgica es el país que ha sufrido más la salida de yihadistas, Suecia, Dinamarca y Austria.
Y España también, naturalmente, con 222 aproximadamente yihadistas que han ido para allá. ¿Cómo se evita el retorno? Hay un temor, claro. ¿Cómo se evita el retorno? El primero, y es el que realizan todas las cancillerías, todos los países occidentales, en el mundo, principalmente occidentales, ¿qué es lo que hacen? Intentar que mueran allí. Facilitar que encuentren ese paraíso y ese martirio que buscaban, con lo cual es lo más cómodo que mueran en la batalla allí, eliminarles allí, que no causa, nadie pregunta ni nadie nada. Después, identificándoles allí, si no se les puede matar o propiciar su muerte, identificándoles para identificar también sus movimientos y controlarles en su vuelta a Europa. Y por último, el control de fronteras, eso es a ciegas, hacer un buen control de fronteras, que es donde estamos fallando por esa política errática y suicida y buenista ¿Y qué es lo que hace qué es lo que hace que estemos preparándonos para aunque no se diga, para un recrudecimiento de la ofensiva terrorista en medio plazo? Yo no estaría tan seguro. Es cierto que hay posibilidades, pero es cierto que el Estado Islámico lleva perdiendo y está derrotado, se sabe su derrota desde hace muchos meses, ha perdido prácticamente todo, y sin embargo no se ha notado en Occidente un aumento de los retornos de retornados. ¿Y esto por qué es? Primero, porque la mayoría de ellos no quiere regresar. No regresa porque sabe que le espera la cárcel. Antes no. Ahora es más difícil para ellos pasar desapercibidos y van a ir a la cárcel. Unos se quedan, los menos, se quedan en esas zonas aunque estén vencidos, y los más lo que están haciendo es migrar a otros lugares donde hay yihad, y tienen donde elegir. Tienen Filipinas, tienen Indonesia, tienen Yemen, tienen Somalia, tienen Libia. Tienen muchos sitios donde continuar esa guerra santa para ellos. No deja de ser una mala noticia. Al fin y al cabo se trata de vencer al enemigo llevándole a otro lado.